Un saludo para todos. Vamos a trabajar hoy sobre equilibrio rotacional. Continuando entonces con el tema de torque, recordábamos nosotros con el torque que era fuerza aplicada en un punto por la distancia a la cual estaba un punto de equilibrio. En esta situación que tenemos nosotros ahora de equilibrio rotacional, vamos a ubicar el lugar en el cual, si yo coloco una masa o un peso o una distancia determinada, se me va a mantener un equilibrio. En los casos de torque, veíamos nosotros acá que al aplicar una fuerza, entonces se generaba una rotación. En el torque teníamos en cuenta un poco el sentido del torque, si era negativo o era positivo, en torno a este punto de equilibrio. Para estos ejercicios en los que tenemos una palanca o en el que tenemos este caso en el cual nosotros usamos una especie de sube y baja como el que se encuentra en los parques, ese jueguito de sube y baja, podemos nosotros buscar el equilibrio en el cual esta barra grande que tenemos nosotros acá permanezca nivelada, es decir, ubicar esos puntos en los cuales las fuerzas que actúan sobre dicha barra va a ser igual a cero para que se nos mantenga un equilibrio. Nosotros en la actualidad podemos utilizar esta herramienta del equilibrio rotacional en las palancas, en las fábricas, en la industria, en estas máquinas que van a mover pesos en la construcción. Entonces la finalidad de la física es tratar de predecir antes a qué distancia o qué fuerza necesaria me va a mantener este equilibrio rotacional. Para este caso, como vemos, tenemos dos ladrillos. Este ladrillo tiene una masa de 10 kilogramos y lo estamos ubicando a una distancia de 6 metros de este punto de equilibrio. Efectivamente se va a mantener esta barra en equilibrio ya que coloqué un ladrillo similar a una distancia similar. Esto es un caso muy sencillo, pero vamos a ver situaciones en las cuales la distancia sea diferente y la masa sea diferente. Si ustedes observan, si yo hubiese movido a otra posición este ladrillo, podemos darnos cuenta que aquí no se nos da una rotación, este torque que se genera acá, es decir, la fuerza que está ejerciendo esta masita de acá va a ganar. Si lo coloco en otra posición, podemos ver que ahora el torque de la derecha es el que va a ganar. Entonces tenemos que ser muy precisos de la posición en la cual debemos ubicarlo para que se nos mantenga entonces nuestra barra en equilibrio. Nuevamente esto se asemeja al sub y baja de los parques en la industria, en la hora de tener poleas en las fábricas, a la hora de subir algún elemento, a la hora de ubicar en la construcción estas grúas que van a mover diferentes tipos de pesos. Entonces la idea es predecir con anticipación. Vamos a ubicar diferentes ejemplos para encontrar entonces el equilibrio rotacional de esta barra. Por ejemplo, digamos que yo tengo acá un niño. Si yo ubico a este niño, vamos a dejar la barra con estos tubos. Estos dos tubos me van a sostener la barra. Antes de poderlo soltar, se me va a manejar ese equilibrio. Si yo quiero saber dónde puedo ubicar a otro niño aquí que me genere un equilibrio, pues si yo tengo un niño con la misma masa, sabemos que a la misma distancia, que en este caso era de 5, pues la barra se nos va a quedar en equilibrio cuando yo quito los tubos. Pero en la situación en la que ahora yo tenga otra persona, tenga que ubicar la masa de una niña, la masa de otra persona, entonces ¿en qué punto debo ubicarla para que se siga manteniendo el equilibrio y no suceda una situación como esta en la cual haya una rotación, se me genere un torque y gane alguna de los dos lados? Vamos a mirar entonces qué ecuaciones nos van a servir para podernos acercar a ese equilibrio rotacional. Entonces, que nos mantenga la barra de esta forma. Vamos a hacer dos ejemplos, entonces vamos a hacer un primer caso, en una primera situación. Vamos a suponer que tenemos a este niño. Vamos a ver que acá él ya, bueno, ya tiene acá un valor de masa establecido. Entonces el niño tiene una masa de 20 kilogramos y lo vamos a ubicar aquí en 6 metros, en la posición número 6. Ahí vamos a ubicar a este niño. Él se encuentra a 6 metros de este punto de equilibrio, de esta bisagra, como lo que veíamos en torques, que va a empezar a rotar. Un niño a una distancia de 6 metros. La pregunta es acá, si yo voy a colocar una niña a este otro lado, en una posición de 4 metros, acá en este punto, ¿qué masa debe tener la niña? Ya sabemos que obviamente no puede ser la misma que la del niño, tiene que ser un valor diferente porque lo estamos ubicando aquí en 4 metros. Entonces la pregunta es, lo vamos a ubicar acá, si yo la quiero ubicar aquí y que se me siga manteniendo en equilibrio, ¿cuál debe ser la masa de esa niña? ¿Cuánto debe pesar esa niña? Para esto vamos a hacer uso de las ecuaciones que teníamos de torque
Vamos a recordar por acá, entonces voy a escribir la ecuación que usábamos para torque. Recuerden que torque es esta letra T que tiene esta curvita en la parte de arriba, que es el símbolo tau. Lo diferenciamos de la letra T, y torque será multiplicar la fuerza por la distancia. Como nos están pidiendo en las ecuaciones de torque la fuerza por la distancia, y aquí nos están dando la masa, vamos a hallar la fuerza que hace este niño, es decir, la fuerza peso que le hace este niño a la barra. Para poder encontrar esto, recordemos en nuestros cursos de fuerza que la fuerza era, voy a escribirla aquí abajito para tener esa ecuación, la fuerza, en este caso la fuerza peso, va a ser multiplicar la masa por, poner un puntico de multiplicado, por el valor de la gravedad. Recordando que en estos ejercicios vamos a usar la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que si yo quiero hallar la fuerza del niño, simplemente será multiplicar esa masa de 20 kilogramos. Vamos a multiplicar esa masa de estos 20 kilogramos del niño. La vamos a multiplicar por 10. Será entonces 20 por 10, 200 newtons la fuerza. Y recordemos nuevamente que las fuerzas se colocaban en unidades de newtons. Ya teniendo esto, entonces vamos a plantear nuestras ecuaciones de torque. Para esto vamos a hacer este planteamiento. Tenemos aquí la barra. Y vamos a imaginar entonces aquí que la barra que tenemos nosotros, vamos a partir este sistema que tenemos de suba y baja hacia un lado izquierdo y un lado derecho, y vamos a colocar las ecuaciones del torque en cada uno de esos dos lados que tenemos acá de la ecuación. Entonces, vamos a colocar un torque 1 para el lado izquierdo. Vamos a colocar acá. Torque 1 va a ser igual a torque 2. Cuando yo coloco una ecuación así que dice torque 1 sobre torque 2, significa que quiero encontrar esa equivalencia, ese equilibrio rotacional. Quiero que esos dos valores a cada uno de los dos lados de la barra permanezcan nivelados, que ni uno suba ni el otro baje, que siempre se mantengan en equilibrio. Vamos a colocar entonces las ecuaciones de torque para este caso. Entonces, torque 1, voy a volver a escribir toda la ecuación, va a ser igual a multiplicar la fuerza número 1 por la distancia 1, y torque 2, aplicando nuevamente esta ecuación, será entonces fuerza número 2 multiplicado por una distancia número 2. Vamos a reemplazar los valores. Entonces la fuerza número 1 va a ser la fuerza que ejerce la niña, que yo voy a colocar aquí en el lado izquierdo. Esa no la conozco, esa va a ser la incógnita que yo quiero resolver. La distancia 1 sí la coloco. Estábamos hablando que la distancia 1, es decir, la distancia a la cual se va a colocar la niña, va a ser en 4 metros. Entonces lo voy a colocar en ese punto. Vamos a poner acá multiplicado por 4 metros. Igual, vamos a resolver ahora el torque del lado derecho. Fuerza 2, ese valor sí lo conozco. Usamos la ecuación acá, ya sabemos que la fuerza 2 es la masa del niño, que son 20 kilogramos, por 10 serán 200 newtons, entonces la fuerza número 2 va a ser de 200 newton multiplicado por la distancia 2. Este niño se encuentra aquí a 6 metros, entonces vamos a multiplicar por, voy a colocar en un paréntesis, por 6 metros, para indicar que estamos multiplicando. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación, que es donde yo voy a colocar la niña, que es donde está mi incógnita, ese lado lo dejamos ahí quietico porque no puedo resolver todavía, la fuerza 1 aún no la conozco. Pero el lado derecho, donde está el niño, ese torque sí lo podemos hallar. Entonces, multiplicamos este primer término, 200 newton por 6. Encontramos que 6 por 2, 12. Agregamos los dos ceros. Y las unidades de torque será newton por metro. Ya tenemos el lado derecho, que será 1200 newton por metro. Ahora nos corresponde hallar la parte de la fuerza. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos este término aquí que se está multiplicando. Voy a colocar acá con rojo que esto lo estamos multiplicando. Y vamos a mover esto. Este 4 lo vamos a pasar aquí al otro lado del igual. Lo vamos a pasar a dividir. Si está multiplicando en un lado del igual, la operación contraria a la multiplicación será la división. Entonces lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Vamos a bajar todos nuestros términos normalmente. Entonces tenemos que fuerza 1 va a ser igual. Este lado del igual lo dejamos igual, 1200 newton. 1200 newton por metro. Y el 4 metros, habíamos dicho que lo íbamos a pasar acá a dividir. Entonces el valor de la fuerza 1, la fuerza que va a tener esa niña, va a ser la división de 1200 entre 4.
procedemos a hacer esa división. Recordemos una cosa acá, 1200 dividido entre 4, que será lo mismo que decir 12 dividido entre 4, y agregamos los ceros. Entonces, fuerza número 1 será igual a 300. ¿Y qué unidades deben quedar? Metros con metros lo cancelo y me sobrevive únicamente newton. La fuerza número 1 será entonces de 300 newton. ¿Qué quiere decir entonces? Que si la fuerza que ejerce la niña debe ser de 300, la fuerza debe ser de 300 para que la barra se encuentre en equilibrio acá. Voy a borrar todo esto acá nuevamente. Recordemos entonces que la fuerza número 1 nos había dicho que era 300 newton. Efectivamente las unidades deben ser newton porque estamos hablando de fuerzas. Entonces la masa 1, la masa de esa niña, ¿de cuánto será? Acordémonos que cuando hallábamos la fuerza era multiplicar masa por gravedad, que era multiplicar por 10. Si yo quiero encontrar la masa, pues le quitamos simplemente ese 0 y me va a decir entonces que la masa será de 30 kilogramos. ¿Listo? La masa de la niña es 30 kilogramos o lo que es igual a 300 newton. Vamos a ver si es verdad entonces. Vamos a colocar entonces acá a la niña, que efectivamente tiene una masa de 30 kilogramos en la posición 4 metros. Quitamos acá los tubos y efectivamente se nos mantiene en equilibrio rotacional. La barra no sube ni baja. Listo, efectivamente están los dos en equilibrio. La niña pesa más, tiene una fuerza mayor, una masa más grande que la del niño, pero en este caso la acercamos un poco más al equilibrio para que se igualaran esos dos torques. Si por error yo hubiese colocado que la niña hubiese tenido una masa mayor o de pronto la hubiese colocado en otra posición, si observamos, ya no está en equilibrio, gana un torque. Entonces vemos acá que aquí ganaría el niño, acá estaría ganando la niña. La idea es buscar entonces el punto de equilibrio en el cual se nos mantenga la barra nivelada, como podemos observar. Con esto ya podemos determinar entonces qué masa debe tener la persona o el objeto que yo quiera colocar aquí para mantener un equilibrio rotacional. Vamos a pasar a un segundo caso. Vamos a hallar ahora qué pasaría si nos están dando las masas y los pesos, pero no nos dan las distancias. Entonces en esta situación yo voy a colocar aquí una señora. Vamos a ubicar a la señora que aquí nos dice que tiene una masa de 60 kilogramos y la voy a ubicar al extremo de la barra, en la posición 8, es decir, a 8 metros de este punto de bisagra donde nos permite rotar. Si yo lo quitara, bueno, el torque de la señora, la fuerza que genera ella por su distancia, ganaría porque no hay nada acá. Vamos ahora a ubicar al otro lado entonces a un señor. Vamos a mirar a ver si está por acá. Aquí está. 80 kilogramos de masa tiene el señor. Y vamos a mirar en dónde, ahora nuestra pregunta va a ser, si la señora tiene una masa de 60 kilogramos, está a 8 metros, ¿en dónde debo ubicar al señor para que esto se mantenga en equilibrio ahorita que lo suelte? Voy a dejar por ahora al señor por aquí. Obviamente sé que aquí no debe ubicarse porque va a ganar uno de los dos torques, no va a estar en equilibrio, entonces voy a mirar, la idea es hallar acá en qué posición, vamos a pasar acá a la parte de esta, a qué distancia debe estar el señor, en cuál de esas dos posiciones, en qué posición lo debemos ubicar. Nuevamente hacemos uso de nuestra ecuación de torques. Recordemos acá que vamos a hacer los torques del lado izquierdo y los torques del lado derecho. Siempre arrancamos con que torque 1 va a ser igual a torque número 2. Vamos a escribir las ecuaciones, fuerza número 1 multiplicado por distancia 1 y torque 2, fuerza número 2 multiplicado por distancia número 2. Entonces, la fuerza número 1 ya sabemos que será la fuerza que hace la señora. 60 kilogramos es la masa. En newton sería multiplicar 60 por 10. Entonces tenemos 600 newton multiplicado por la distancia 1. La señora se encuentra aquí a 8 metros. Entonces, multiplicado por 8 metros. Igual. Acá ya conocemos la fuerza 2. En el ejercicio anterior no. La fuerza 2 será la masa del señor por la gravedad. Es decir, 80 por 10. 800 newton. Multiplicado por la distancia 2, que no la conozco. Quiero saber en dónde debo ubicar a este señor, en qué posición, para que se mantenga esto en equilibrio ahorita que yo lo suelte. Como hicimos en el ejercicio anterior, multiplicamos esta parte de acá, entonces 600
por 8, 6 por 8, 48, agregamos estos dos ceros, newton por metro, ahí encontramos el primer torque del lado izquierdo, y al otro lado no puedo hacer todavía nada porque la distancia es mi incógnita. Nuevamente, si observamos acá, este término de este 800 newtons se está multiplicando, entonces lo que debo hacer es, si está multiplicando acá, lo voy a pasar aquí abajo, al otro lado del igual, a la operación contraria que será dividir. Vamos a pasar entonces ese 800, volver a escribirlo acá. Vamos a repetir esta ecuación acá, vamos a dejar ese término de arriba igual por distancia 2. Dejémoslo en paréntesis. Entonces, habíamos dicho que el 800 pasaba a dividir, entonces 4800, este lado del igual permanece tal cual está. 800 pasará acá a dividir, 800 newton, y eso será igual a la distancia número 2. Hago esta operación como hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a dividir 4800 entre 8. Podemos un número multiplicado por 8 que se acerque a 48. Y ahora cancelamos estos ceros. Cancelamos 0 con 0, este 0 con este 0. 48 entre 8 sería 6. 6, y voy a colocar acá con rojo. Recuerden que cancelamos newton con este newton. Me sobrevive únicamente entonces metros. 6 metros será la distancia número 2. Es decir, que es la distancia o la posición también en la cual yo debo ubicar al Señor para que eso permanezca en equilibrio. Vamos entonces a borrar todo esto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a colocar al Señor entonces en la posición 6 metros y suelto los tubos y efectivamente se encuentran los dos en equilibrio. Ninguno de los dos baja, ninguno de los dos sube. Permanecen en equilibrio. Si hubiese colocado en otra distancia y hubiese hecho mal el cálculo, vemos que aquí la señora hubiese caído. Acá el señor hubiese caído, la señora se hubiese levantado, y en situaciones industriales, en una situación que yo tuviese acá un paquete muy frágil o una persona que no quiera que se lastime o esté subiendo una carga muy pesada en un edificio, no me conviene esperar a que esto se caiga y estar ensayando y gastando tiempo acá ensayando en dónde lo debo ubicar hasta encontrar por fin la solución, sino que debo realizar el ejercicio antes y hacer las ecuaciones para poder encontrar y predecir con anticipación el equilibrio rotacional. Vamos ahora entonces a pasar a los ejercicios. Vamos a pasar a hacer los ejercicios entonces acá. Como actividad vamos a realizar estos 3 ejercicios. Vamos a hacer este primer ejercicio similar a los ejemplos que hicimos. Vamos a realizar los dibujos en el cuaderno. Vamos a completar el procedimiento matemático que acabamos de hacer de estas situaciones. En la primera situación tenemos a un niño que se encuentra en un sube y baja. El niño se encuentra a una distancia de 5 metros. La masa del niño es de 45 kilogramos. Acordémonos que para pasarlo a fuerza será multiplicar por 10 o agregar un 0. Entonces la fuerza que ejerce el niño será 450 newton. Tenemos al lado derecho entonces también un paquete, un cubo con varios ladrillos a una distancia también de 5 metros. Hallar y determinar la masa para que esto esté de esta manera en equilibrio. ¿Qué masa deben tener estos ladrillos? En el ejercicio número 2 tenemos ahora una niña con una masa de 30 kilogramos. La niña se encuentra a una distancia de 3 metros. En el lado izquierdo yo voy a colocar un paquete, un regalo. No conozco la masa de ese regalo, pero lo ubiqué a una distancia de 6 metros y efectivamente se encuentra en equilibrio. Para que esto se permanezca en equilibrio, entonces, ¿qué masa debe de tener este paquete, este regalo que coloqué yo acá? ¿Cuánto debe pesar ese regalo? Y por último, en el tercer ejercicio, vamos a ver que tenemos un baldecito, también sobre este sistema que tenemos de torques. El balde tiene una masa de 3 kilogramos, acá lo coloqué un poco más grande, masa de 3 kilogramos. El balde se encuentra a una distancia de 4 metros. Luego en el lado derecho, acá tenemos, todavía no hemos mirado el equilibrio, entonces al lado derecho, la idea es en qué posición o a qué distancia de este punto debo colocar esta botella de gaseosa que tiene una masa de 2 kilogramos. Entonces, si la botella tiene una masa de 2 kilogramos, para que quede en equilibrio con este balde, ¿a qué distancia la debo ubicar? ¿Listo? Este lo podemos hacer similar al ejemplo número 2 que hicimos.
Entonces sería realizar esos ejercicios nuevamente en el cuaderno, realizar estos dibujos y completar cada uno de los ejercicios y el procedimiento matemático necesario. Recordemos acá, entonces esta es una continuación de torques, una parte de multiplicar esa fuerza por distancia, y aquí estamos buscando ese equilibrio rotacional, que el elemento no rote y se mantenga siempre igualado, como lo pudimos observar en los ejercicios, de tal forma entonces que se nos cumpla que la suma de esos torques me dé cero, que la barra permanezca siempre nivelada. Entonces espero que se haya comprendido el tema y nos vemos entonces la próxima.